¿Quieres un SUV chino que no falle y pueda superar los 300.000 kilómetros? Entonces quédate, porque hoy conocerás 5 SUVs chinos que no fallan, que pueden durar cientos de miles de kilómetros y que están demostrando que los vehículos chinos ya no son los mismos de hace unos años. En este video veremos cuáles son, qué motores llevan, qué tan confiables son y cuál tienen las mejores posibilidades de llegar a un kilometraje realmente impresionante. Y ojo, porque el número 1 podría ser uno de los SUVs chinos más resistentes que puedes comprar actualmente. Pero antes de comenzar, si eres parte del más del 90% de las personas que ven nuestros videos, pero todavía no están suscritas, suscríbete ahora. No te cuesta nada y a mí me ayudarías muchísimo a seguir creando videos como este. Comparte este video con tus amigos para que se unan al mejor canal del mundo automotriz. Esto es Autotech. Comencemos. Comenzamos esta lista con uno de los SUVs chinos más conocidos de los últimos años, el Geely Colray. Y hay una razón por la que está aquí. No solamente es un SUV atractivo, rápido y bien equipado, también utiliza una mecánica que ya lleva varios años presente en diferentes mercados y que nos permite tener una idea mucho más clara de lo que podemos esperar con el paso del tiempo. El Colray utiliza un motor turbo de 1.5 litros, acompañado en varias de sus versiones por una transmisión de doble embrague de 7 velocidades. Dependiendo del mercado y del año, las cifras pueden cambiar, pero algunas versiones actuales entregan alrededor de 174 caballos de fuerza y hasta 255 Nm de torque. Y para un SUV de este tamaño, esas cifras son bastante interesantes. El Colray no intenta ser un SUV enorme ni pesado. Su propuesta es diferente, ofrecer un vehículo relativamente compacto, con una buena relación entre prestaciones, tecnología y precio. De hecho, algunas versiones pueden acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 7.9 segundos. Y aquí aparece uno de sus principales atractivos. Es un SUV que puede sentirse mucho más rápido de lo que su precio podría hacer pensar. Pero hay algo que debemos dejar muy claro: ser rápido no significa necesariamente ser eterno. Cuando hablamos de llegar a 300.000 kilómetros, tenemos que mirar mucho más allá de la potencia. El mantenimiento del motor, la calidad del aceite, los intervalos de servicio, el sistema de refrigeración y especialmente la transmisión puede marcar una diferencia enorme en la vida útil del vehículo. Y precisamente la transmisión de doble embrague es uno de los componentes que debemos vigilar con mayor atención. Este tipo de transmisión tiene ventajas importantes. Puede realizar cambios de marcha muy rápidos, ayuda a aprovechar mejor la potencia del motor y puede ofrecer una conducción bastante eficiente. Pero también necesita que el propietario sea cuidadoso. Una unidad que haya pasado años circulando en tráfico pesado, sufriendo constantes arranques y detenciones, o que haya recibido un mantenimiento deficiente, puede presentar un panorama muy diferente al de un Colray que siempre recibió sus servicios a tiempo. Por eso, si estás buscando uno usado con la intención de conservarlo durante muchos años, el historial de mantenimiento puede ser incluso más importante que el kilometraje que aparece en el odómetro. Un Colray con 80.000 kilómetros y mantenimiento dudoso puede ser una compra mucho más arriesgada que otro con más kilómetros, pero con servicios documentados y un propietario que realmente haya cuidado el vehículo. Y hablando de precio, aquí encontramos otro de sus grandes argumentos. Dependiendo del país y de la versión, el Geely Colray puede encontrarse aproximadamente entre $20.000 y $28.000. En algunos mercados latinoamericanos existen versiones alrededor de los $20.000, mientras que las versiones más equipadas pueden acercarse a los $28.000. Eso significa que estamos hablando de un SUV que puede ofrecer bastante equipamiento y prestaciones por un precio que todavía resulta competitivo frente a muchas alternativas tradicionales. Además, Geely no es precisamente una marca pequeña dentro de China. La compañía lleva décadas desarrollando vehículos y ha adquirido experiencia internacional a través de diferentes mercados y tecnologías. Pero aquí viene la parte que probablemente algunos no esperaban. El Colray no está en el número 5 porque sea un mal SUV. Está aquí porque esta lista tiene un objetivo mucho más exigente: encontrar los modelos que tienen los mejores argumentos para recorrer cientos de miles de kilómetros. Y cuando empezamos a comparar el Colray con los otros 4 SUVs que veremos en este video, aparecen modelos con una propuesta mecánica todavía más interesante para la longevidad. Por eso, si tu prioridad número 1 es tener un SUV moderno, potente, compacto y con un precio relativamente accesible, el Colray puede tener mucho sentido. Pero si me preguntas, ¿compraría un Colray específicamente con la intención de llevarlo hasta los 300.000 kilómetros? Tendría mucho más cuidado con la versión que elijo y, sobre todo, con el historial de mantenimiento. Y ahora sí, prepárate porque el número 4 cambia completamente las reglas. El próximo SUV no depende únicamente de un motor de combustión para moverse y utiliza una tecnología que podría tener una ventaja enorme cuando hablamos de reducir el desgaste de ciertos componentes. Y además, su sistema de batería es precisamente una de las razones por las que este SUV ha generado tanta atención. Llegamos al número 4, y aquí la historia cambia por completo.
Si en el puesto anterior hablábamos de un SUV con motor turbo y transmisión de doble embrague, ahora tenemos un vehículo que utiliza una arquitectura completamente diferente. Estamos hablando del BYD Sealion 7, uno de los SUVs eléctricos más interesantes de la marca. Y antes de hablar de cifras, hay que entender por qué este modelo aparece en una lista sobre durabilidad. Cuando hablamos de un vehículo eléctrico, desaparecen muchos de los componentes mecánicos tradicionales que encontramos en un SUV de combustión. No tenemos una caja automática convencional con múltiples marchas, no tenemos un sistema de escape y tampoco tenemos que depender de cambios de aceite del motor para mantener funcionando un propulsor de combustión. En el caso del Sealion 7, gran parte de la atención está puesta en su batería y en sus motores eléctricos. Y aquí aparece uno de los puntos más interesantes. El modelo utiliza la conocida batería Blade de tecnología LFP, una química que tiene como una de sus principales características una buena estabilidad y una elevada resistencia a los ciclos de carga y descarga. Pero cuidado, eso no significa que una batería vaya a durar automáticamente 300.000 kilómetros. La realidad es mucho más compleja. La duración de una batería depende de factores como la temperatura, los hábitos de carga, el uso de carga rápida y la manera en que el sistema de gestión de batería controla los ciclos. Precisamente por eso, cuando hablamos del Sealion 7 tenemos que diferenciar entre lo que ya está demostrado y lo que podemos esperar de su tecnología. Y aquí existe una limitación importante. El Sealion 7 es demasiado reciente como para tener una enorme cantidad de unidades con 300.000 kilómetros de uso real. Por eso sería irresponsable decir que ya está comprobado que todos estos SUVs llegarán a esa cifra sin problemas. Lo que sí podemos analizar es qué tan preparada está su tecnología para conseguir una larga vida útil. Y en ese sentido, la propuesta es bastante interesante. Dependiendo de la versión y del mercado, el Sealion 7 puede utilizar uno o dos motores eléctricos, y las configuraciones más potentes pueden superar ampliamente los 500 caballos de fuerza. Eso significa que estamos ante un SUV que puede ofrecer prestaciones que hace algunos años eran propias de vehículos deportivos mucho más costosos. Pero lo más interesante para nuestro tema no es la potencia, es la simplicidad mecánica. Un motor eléctrico tiene muchas menos piezas móviles que un motor de combustión tradicional. Eso reduce la cantidad de componentes que están sometidos constantemente a fricción, temperatura y desgaste. Y esa es una de las razones por las que los vehículos eléctricos pueden tener una ventaja potencial cuando hablamos de mantenimiento a largo plazo. Ahora bien, existe otro punto que debemos considerar. El hecho de tener menos piezas mecánicas no significa que un vehículo eléctrico sea imposible de reparar o que nunca vaya a presentar problemas. La electrónica, los sistemas de alto voltaje, los sensores, los módulos de control y la propia batería también pueden presentar fallas. Y cuando uno de esos componentes importantes necesita ser reemplazado, la reparación puede ser considerablemente más costosa que una reparación mecánica convencional. Por eso, para mí, el verdadero desafío del Sealion 7 no es solamente demostrar que puede recorrer 300.000 kilómetros. El verdadero desafío será demostrar cuánto de su batería conservará después de recorrerlos. Porque no es lo mismo llegar a 300.000 kilómetros con una batería que todavía conserva una gran parte de su capacidad que llegar a esa cifra después de haber perdido una cantidad importante de autonomía. Y precisamente aquí es donde la tecnología Blade LFP resulta especialmente interesante. La marca ha apostado durante años por esta química y la batería está diseñada pensando en seguridad, estabilidad y durabilidad. En algunos mercados, el Sealion 7 cuenta además con una garantía bastante amplia para la batería. En Colombia, por ejemplo, la política de garantía de la marca contempla 8 años o 150.000 kilómetros para la batería de alto voltaje. Y esto nos da una pista importante. La propia garantía nos muestra que el fabricante está dispuesto a respaldar el componente más importante y costoso del sistema eléctrico durante un periodo bastante considerable. Ahora hablemos de precio. El precio del BYD Sealion 7 cambia bastante dependiendo del país, la versión y los impuestos, pero estamos hablando de un SUV que se posiciona en una categoría bastante superior al Colray. En algunos mercados internacionales puede encontrarse alrededor de los $40.000, mientras que las versiones con mayor potencia y equipamiento pueden superar esa cifra. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Vale la pena pagar más por una tecnología que todavía no ha demostrado masivamente su capacidad para recorrer 300.000 kilómetros? Esa respuesta dependerá mucho de lo que estés buscando. Si quieres un SUV eléctrico moderno, potente, silencioso y con una arquitectura mecánica potencialmente más sencilla que la de un vehículo de combustión, el Sealion 7 es una opción que merece mucha atención. Pero si lo que quieres es comprar hoy un SUV y tener la tranquilidad de que existen muchísimas unidades con kilometrajes extremadamente altos para estudiar su comportamiento, entonces todavía hay modelos más veteranos en esta lista. Y eso explica perfectamente su posición número 4. No está aquí porque sea poco confiable. Está aquí porque todavía tiene que demostrarlo durante muchos más años. Pero ahora viene un SUV que sí tiene algo que el Sealion 7 todavía no puede presumir de la misma manera, una trayectoria mucho más larga y una enorme cantidad de unidades circulando. Y además, es uno de los modelos chinos que más ha dado de qué hablar en los últimos años.
Llegamos al número 3 y aquí tenemos uno de los SUV versus chinos que más sentido tiene cuando hablamos de durabilidad, kilometraje y uso familiar, el Changan CS75 Plus. Este modelo es especialmente interesante porque no estamos hablando de un SUV recién llegado al mercado. El CS75 Plus ya tiene varios años de presencia y existe una cantidad importante de unidades circulando, así que podemos empezar a observar cómo envejece realmente. Y hay un dato que llama bastante la atención. Algunas estimaciones sitúan la vida útil de sus motores alrededor de los 250.000 a 300.000 kilómetros, siempre que reciban un mantenimiento adecuado. Pero aquí tenemos que hacer una aclaración importante. No todos los CS75 Plus son exactamente iguales. A lo largo de los años, Changan ha utilizado diferentes motores y transmisiones, y precisamente por eso hay versiones que resultan más interesantes que otras y nuestra prioridad es conservar el vehículo durante muchísimo tiempo. En algunas generaciones encontramos el motor turbo de 1.5 litros, mientras que las versiones más potentes pueden utilizar un motor turbo de 2.0 litros. Dependiendo de la generación, también podemos encontrar diferentes transmisiones, incluyendo cajas automáticas de 6 y 8 velocidades. Y aquí aparece una de las combinaciones que más me interesa para este video. Las versiones equipadas con motor turbo de 1.5 litros y transmisión automática convencional pueden ofrecer una configuración bastante lógica para el uso diario. En generaciones más recientes también encontramos motores Blue Core y transmisiones automáticas de 8 velocidades. De hecho, en algunas versiones de segunda generación encontramos alrededor de 188 caballos de fuerza y 300 Nm, mientras que el motor de 2.0 litros puede alcanzar aproximadamente 233 caballos de fuerza y 390 Nm. Eso significa que el CS75 Plus no solamente está pensado para moverse por la ciudad. Es un SUV que puede enfrentarse perfectamente a viajes largos, carretera, pasajeros y carga sin tener que llevar el motor constantemente al límite. Y esto es importante cuando hablamos de longevidad. Un motor que tiene suficiente torque para mover el vehículo con relativa facilidad puede resultar más agradable para viajes largos que una mecánica que necesita trabajar constantemente a altas revoluciones. Pero ahora viene la parte que muchos propietarios de este SUV deben tener muy presente. El mantenimiento aquí no es opcional. Algunos análisis de confiabilidad señalan que estos motores son bastante exigentes con la calidad del aceite y del combustible. También se han señalado problemas relacionados con acumulación de depósitos y desgaste en determinados componentes cuando el mantenimiento se descuida. Por eso, decir simplemente que el CS75 Plus puede llegar a 300.000 kilómetros sería quedarse corto. La verdadera pregunta es, ¿qué CS75 Plus estás comprando y cómo fue mantenido? Porque un vehículo con cambios de aceite puntuales, refrigerante en buen estado, transmisión correctamente mantenida y revisiones periódicas tiene un panorama completamente diferente al de una unidad que pasó años con mantenimiento mínimo. Y existen propietarios que están acumulando kilometraje sin experimentar problemas graves. Por ejemplo, encontramos propietarios de CS75 Plus con decenas de miles de kilómetros que reportan un funcionamiento estable y sin averías importantes. Incluso existen unidades con varios años y alrededor de 60.000 kilómetros que continúan mostrando un desgaste relativamente contenido en elementos como interiores, suspensión y sellos. Pero hay algo todavía más interesante. En algunos mercados también encontramos unidades que ya han alcanzado 120.000 kilómetros, momento en el que empiezan a aparecer mantenimientos importantes, cambio de fluidos, bujías, refrigerante, revisión de frenos y mantenimiento de la transmisión. Y esto nos recuerda a algo fundamental. Un SUV que llega a 300.000 kilómetros no significa que puedas recorrer 300.000 kilómetros sin gastar dinero en mantenimiento. Al contrario, para alcanzar ese kilometraje, tendrás que cambiar piezas de desgaste, fluidos, componentes de suspensión y otros elementos conforme envejezca el vehículo. La diferencia está en si esas reparaciones son mantenimientos normales o si estás entrando constantemente al taller por fallas graves. Y hasta ahora, el CS75 Plus tiene argumentos interesantes. Ahora hablemos del precio. En China, una versión 2026 del CS75 Plus puede partir aproximadamente desde $16.000, aunque el precio cambia considerablemente dependiendo del mercado, impuestos, equipamiento y versión. Una ficha de especificaciones de 2026 muestra precios equivalentes de aproximadamente $15.790 y $16.950 para dos configuraciones. Y aquí es donde el CS75 Plus empieza a verse realmente atractivo. Porque por un precio relativamente contenido puedes obtener un SUV espacioso, con motor turbo, bastante tecnología y una configuración mecánica que, con el mantenimiento correcto, tiene potencial para recorrer muchos kilómetros. Pero todavía no podemos darle el primer puesto. ¿Por qué? Porque hay un SUV en esta lista que tiene algo todavía más importante, una trayectoria de uso extremo mucho más interesante. Y además, el número 2 es precisamente uno de esos modelos que pueden hacer que mucha gente cambie la percepción que tiene sobre los SUV versus chinos. Así que no te vayas, porque a partir de aquí entramos en los dos modelos que realmente ponen a prueba la idea de que un SUV chino puede durar cientos de miles de kilómetros. Y el número 2 tiene una combinación mecánica que puede sorprenderte.
Llegamos al número 2, y aquí tenemos uno de los SUV versus que más me interesa de toda esta lista cuando hablamos específicamente de durabilidad mecánica. Estamos hablando del Chery Tiggo 8 Pro. Y este SUV tiene algo que los primeros modelos de la lista todavía no pueden presumir de la misma manera. Ya existen unidades con kilometrajes importantes que nos permiten empezar a comprobar cómo envejece realmente su mecánica. De hecho, recientemente se documentó el caso de un Tiggo 8 Pro que superó los 100.000 kilómetros en solamente 2 años de uso y, según su propietario, durante ese periodo no sufrió averías importantes. Los gastos de mantenimiento rondaron los 200.000 rublos, incluyendo los servicios programados y elementos de desgaste. Pero aquí viene lo realmente interesante. El Tiggo 8 Pro puede encontrarse con diferentes motores dependiendo del mercado y del año. Algunas versiones utilizan un motor turbo de 1.6 litros, mientras que las versiones más potentes utilizan un motor turbo de 2.0 litros. Y precisamente este último es el que más nos interesa. El motor 2.0 turbo utilizado en determinadas versiones del Tiggo 8 Pro puede entregar alrededor de 254 caballos de fuerza, acompañado por una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y, dependiendo de la configuración, tracción en las 4 ruedas. Pero hay un dato que hace que este SUV tenga un lugar prácticamente asegurado en este video. Un análisis de unidades usadas del Tiggo 8 Pro señala que el motor 2.0 turbo SQRD 4T20 ha demostrado ser una mecánica bastante resistente y que, con un mantenimiento adecuado, puede superar los 300.000 kilómetros. Y esto cambia completamente la conversación. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de una posibilidad basada en tecnología moderna. Tenemos una mecánica que está empezando a demostrar que puede soportar kilometrajes elevados. Ahora bien, no quiero que confundamos esto con decir que el Tiggo 8 Pro es perfecto, porque no lo es. Y precisamente eso es lo que hace interesante este SUV. En las unidades con kilometrajes altos aparecen algunos componentes que pueden necesitar atención, especialmente en suspensión y elementos electrónicos. Por ejemplo, propietarios con alrededor de 100.000 kilómetros han reportado desgaste en componentes de la suspensión, mientras que otros vehículos han presentado problemas menores relacionados con cámaras, multimedia o determinados elementos eléctricos. Pero fíjate en la diferencia. Una cosa es que a los 100.000 kilómetros tengas que cambiar componentes de desgaste y otra muy diferente es que el motor o la transmisión hayan quedado inutilizados. Y eso es justamente lo que debemos analizar cuando hablamos de un vehículo que queremos conservar durante muchísimo tiempo. Si a lo largo de 300.000 kilómetros tienes que cambiar amortiguadores, pastillas de freno, neumáticos, bujías, batería y otros elementos normales de desgaste, eso no significa necesariamente que el vehículo sea poco confiable. La verdadera prueba está en la parte fundamental del vehículo. Y ahí el Tiggo 8 Pro tiene argumentos bastante interesantes. Además, estamos hablando de un SUV familiar bastante grande, con capacidad para hasta 7 pasajeros dependiendo de la configuración, un interior amplio y suficiente potencia para realizar viajes largos. Y esto también es importante para la longevidad. Un SUV utilizado principalmente para viajes largos por carretera puede tener un tipo de desgaste muy diferente al de uno que pasa todos los días atrapado en tráfico urbano. En carretera, el motor puede trabajar durante largos periodos a un régimen relativamente estable, mientras que en ciudad tenemos constantes aceleraciones, frenadas, cambios de marcha y arranques. Por eso, nuevamente, el mantenimiento y el tipo de uso pueden determinar hasta dónde llegará realmente un Tiggo 8 Pro. Ahora hablemos de algo que seguramente muchos están esperando: el precio. El Tiggo 8 Pro puede variar muchísimo de precio dependiendo del país y de la versión. Como referencia, existen unidades nuevas de años anteriores ofrecidas alrededor de los $20.000, mientras que versiones más equipadas y con motor 2.0 turbo pueden tener precios considerablemente superiores dependiendo del mercado. Y aquí aparece uno de los grandes argumentos del Tiggo 8 Pro. Por un precio que puede resultar bastante competitivo frente a SUV versus japoneses y coreanos de tamaño similar, tienes un vehículo familiar con mucho equipamiento, un motor potente y una mecánica que tiene argumentos para recorrer una cantidad considerable de kilómetros. Pero hay una advertencia. Si vas a comprar uno usado, no te recomiendo elegirlo solamente por el precio. Hay que revisar el historial de mantenimiento, el estado de la transmisión, el funcionamiento de los sistemas electrónicos y especialmente la suspensión. Porque puedes encontrar una unidad excelente o una que haya sido maltratada durante años. Y aquí es donde este SUV empieza a separarse de los primeros puestos. El Tiggo 8 Pro tiene una mecánica que puede ser muy resistente, pero todavía necesita demostrar muchos más años de uso masivo antes de que podamos colocarlo al nivel de los SUV versus con décadas de reputación. Por eso ocupa el número 2. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Cuál puede superar al Tiggo 8 Pro? Porque el número 1 no solamente tiene un motor potente, un chasis robusto y una enorme cantidad de equipamiento. También tiene una reputación construida alrededor de una característica que normalmente asociamos con SUV versus mucho más caros y de marcas japonesas: resistencia para enfrentar condiciones realmente difíciles. Y aquí es donde la lista se pone seria.
Porque si estás buscando un SUV chino pensando específicamente en conservarlo durante muchísimos años y llevarlo hasta los 300.000 kilómetros, el siguiente modelo es probablemente el que más razones tiene para estar en el primer lugar. Y llegamos al número 1. Si después de conocer los 4 SUV sus anteriores, todavía tienes dudas sobre cuál tiene los mejores argumentos para recorrer 300.000 kilómetros, aquí es donde la historia cambia por completo. Porque el Haval H9 no solamente es un SUV grande, potente y equipado. Está construido con una filosofía mucho más cercana a la de un todoterreno tradicional, chasis de largueros, tracción en las 4 ruedas y una mecánica preparada para soportar condiciones bastante exigentes. Y tenemos algo que los otros modelos de esta lista no pueden presumir de la misma manera. Ya existen Haval H9 con más de 300.000 kilómetros de uso real que han sido sometidos a revisiones para comprobar su estado. En una revisión realizada en 2026 se analizaron 2 Haval H9, uno diésel y otro de gasolina, y ambos habían superado los 300.000 kilómetros. Se revisaron elementos como el motor, la suspensión y el chasis para comprobar cómo habían envejecido después de semejante kilometraje. Y esto es justamente lo que buscábamos para este video. Porque una cosa es que un fabricante estime que un motor puede durar determinada cantidad de kilómetros y otra completamente diferente es encontrar unidades reales que ya hayan recorrido más de 300.000 kilómetros. Pero cuidado, esto no significa que el H9 sea indestructible. Un vehículo con semejante kilometraje necesitará cambiar frenos, neumáticos, fluidos, componentes de suspensión y otras piezas de desgaste. La diferencia está en si esas reparaciones forman parte del mantenimiento normal o si el propietario está constantemente enfrentando averías graves. Y aquí el H9 tiene argumentos bastante interesantes. Las generaciones anteriores utilizaron motores turbo de gasolina y diésel junto con transmisiones automáticas ZF de 6 y 8 velocidades. Un análisis especializado señala que estas transmisiones pueden superar los 300.000 kilómetros con un mantenimiento adecuado, aunque algunos componentes pueden necesitar atención antes dependiendo del uso. La generación actual utiliza un motor turbo de 2.0 litros, una transmisión automática ZF de 8 velocidades y tracción en las 4 ruedas. Dependiendo del mercado, entrega alrededor de 214 a 218 caballos de fuerza y 380 Nm. Y aquí está la filosofía del H9. No intenta ser simplemente el SUV más rápido o el más tecnológico. Su objetivo es ofrecer espacio, capacidad todoterreno y una construcción robusta. Tiene 7 plazas, tracción en las 4 ruedas y una configuración pensada para combinar viajes familiares con caminos difíciles. Por supuesto, esa robustez también tiene un precio. Consume más combustible y su mantenimiento será más costoso que el de un SUV compacto como el Colray. Ahora hablemos del precio. En Arabia Saudita, por ejemplo, el H9 parte actualmente desde aproximadamente 127.000 riales saudíes, mientras que las versiones superiores superan los 142.000 riales saudíes. El precio cambia considerablemente según el país, los impuestos y el equipamiento, pero para mí, lo más importante sigue siendo la evidencia de kilometraje. Ya tenemos H9 que han superado los 300.000 kilómetros. Y eso le da una ventaja enorme frente al Xiaolion 7, que todavía necesita muchos años para demostrar cómo envejecen sus baterías, y frente a los modelos más recientes que aún no tienen una cantidad suficiente de unidades con kilometrajes extremos. Por eso, si tuviera que elegir solamente uno de estos 5 pensando exclusivamente en durabilidad, kilometraje elevado y capacidad para soportar muchos años de uso, mi elección sería el Haval H9. Después de conocer estos 5 SUVs, queda claro que los fabricantes chinos han avanzado muchísimo en durabilidad. Y aunque ningún SUV es indestructible, el mantenimiento puede marcar toda la diferencia. Si tuviera que elegir uno para buscar los 300.000 kilómetros, me quedaría con el Haval H9, especialmente por las unidades que ya han superado ese kilometraje. Ahora dime en los comentarios cuál de estos 5 SUVs comprarías tú. Suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos. También puedes unirte gratis a nuestra comunidad de WhatsApp escaneando el código QR en pantalla o usando el enlace de la descripción. Y si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacerte miembro y obtener beneficios exclusivos. El enlace está en la descripción. Mira también uno de los 2 videos que aparecen en pantalla. Esto fue Autotech. Nos vemos en el siguiente video.